De Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ya el canciller ruso se encuentra en territorio venezolano. El gobierno que, bueno, se ha hecho con buena parte de la riqueza de nuestro país. Esto lo decimos nosotros. Telesur dice: canciller de Rusia llega a Venezuela para visita oficial. Lavrov comenzó el miércoles una gira por América Latina con visitas a Cuba y a México, donde repasó el estado de las relaciones bilaterales con sus colegas Bruno Rodríguez y Marcelo Ebrard. En forma respectiva, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llegó anoche a Venezuela, donde realizará una visita oficial que incluye entrevistas con el presidente Nicolás Maduro y, bueno, Telesur lo reconoce como presidente, y la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Decíamos que ahora mismo Rusia tiene buena parte de nuestras riquezas. Los medios de comunicación hace días lo comentaban. ABC de España publicado trabajo especial titulado: Rusia obliga a Maduro a ceder el control petrolero de Venezuela. Una empresa del Kremlin comercializa, atención, 75% de todo el crudo de PDVSA y se cobra así una gran parte de la deuda millonaria contraída por el régimen. Lo cierto es que ayer Bloomberg publicaba información sobre las medidas que estaría sopesando el gobierno norteamericano para presionar una transición, para provocar una transición a la democracia en nuestro país, y una de ellas, como comentamos con ustedes ayer, tiene que ver con el ámbito petrolero. De hecho, Bloomberg decía que Estados Unidos está sopesando el impacto de las sanciones sobre Rosneft y si esto puede provocar una especie de caos en el mercado petrolero. Saben ustedes, un funcionario norteamericano, en el marco de la visita que realiza el presidente de la Asamblea, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a los Estados Unidos, decía, bueno, atención con aquellas empresas que tienen negocios con Venezuela, y mencionaba entre ellas a Rosneft, a Reliance de India, a Chevron, en fin. Habrá que ver cómo avanzan los acontecimientos y en qué se concreta esta presión que se ha anunciado, esta nueva presión que se ha anunciado desde los Estados Unidos. Lo cierto es que el gobierno norteamericano advierte a Venezuela de consecuencias si Guaidó no regresa de manera segura. Estas son declaraciones de Elliot Abrams, el representante especial de Estados Unidos para nuestro país. También ayer expresaron preocupación distintas autoridades, incluyendo la presidenta de la Cámara de Representantes demócrata, Nancy Pelosi, luego de reunión con Juan Guaidó, sobre la situación de los ejecutivos petroleros norteamericanos que están detenidos en nuestro país. Ellos tenían el beneficio de casa por cárcel y una vez más los cuerpos de seguridad del Estado aparentemente los arrestaron y se presume, según los medios de comunicación, que están en el helicóptero. Mientras eso ocurre, la comunidad internacional se mueve a producto de la crisis que afecta a nuestro país. Bueno, se han tomado medidas. De hecho, ayer comentábamos que Nicolás Maduro decía que nadie va a aplastar a Venezuela, haciendo referencia al discurso del presidente Donald Trump, y lo cierto es que las cifras dicen lo contrario. Ya han aplastado a Venezuela las medidas económicas o el modelo que han intentado imponer nuestro país. Si usted revisa las cifras del Banco Central, y de eso vamos a hablar con nuestro invitado la mañana de hoy, que fueron publicadas recientemente en estos días, bueno, allí reconocían una situación francamente durísima. Ahora mismo los invito a ver la página del Banco Central, porque en 2019 ellos reconocen una inflación de hasta más de 10 millones por ciento, la acumulada de 9.000%. Y si esto sumamos la caída de la economía solo durante la administración de Nicolás Maduro, bueno, estamos hablando de una situación prácticamente de colapso. Por eso los economistas hablan de una profunda depresión que afecta a nuestro país. Adán Celis es presidente de Conindustria, nos acompaña. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, María Alejandra? Un honor y un placer estar en tu programa. Y un saludo a toda tu audiencia. Un gusto conversar con usted. Yo le pediría una primera valoración sobre el tema que nos ocupa. El equipo económico de Maduro ha anunciado una batería de medidas que para muchos no van a contribuir precisamente a impulsar la productividad
en Venezuela, y estoy hablando, por ejemplo, de los impuestos en dólares, y tomando en consideración lo que hemos dicho, la profunda depresión económica que afecta a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? No, exactamente, volvemos a los mismos temas, ¿no? Son promesas, especial, por ejemplo, el tema de las exportaciones, que es fundamental para un país, todo el tema de las exportaciones. En muchos países del mundo se apoya las exportaciones, hasta en los propios países socialistas como China. China es un país exportador de por sí y tiene un gobierno que crea hasta subsidios a los exportadores. Nosotros hemos asistido en el pasado a infinidad de reuniones explicando todas las trabas de los procesos exportadores y al final también no termina en nada. Es que el problema es un modelo económico, una concepción de un modelo más bien retrógrado, un modelo más bien que en vez de buscar una expansión de la economía, lo que busca siempre es cerrarse. Y ahora entonces están hablando de un tema pero por otro lado, que tú estás viendo esto, entonces también estás viendo los temas de los impuestos. Las modificaciones al Código Tributario son terribles en términos a la defensa de cuando tú tienes un problema con el fisco, etcétera, etcétera. Estos impuestos que están haciendo a las transacciones en dólares, esto lo que está llevando no es a otra cosa sino informalizar la economía. Esto lo que está es atacando a aquellas industrias, especialmente el sector industrial, que es uno de los sectores más formales desde el punto de vista de normativa, desde el punto de vista de su estructura, los está llevándolos a una informalidad. No se crea confianza, no se crea prosperidad en un país con más impuestos. Mientras tú lo que tienes que hacer es ampliar la base impositiva, que hayan más empresas, que hayan más inversiones en el país. Esa es la única forma de que tú puedas aumentar la recaudación de impuestos sin afectar la productividad del país. Ahora, quisiera su comentario, porque además de los impuestos a las transacciones en dólares sobre el cual no hay claridad, al menos de cómo se va a cobrar y cuál será finalmente la tasa impositiva, también efectivamente Nicolás Maduro anunciaba esto de aprobar las exportaciones sin trámites desde Puerto Cabello y, por otra parte, permitir la emisión de títulos de deuda en dólares para el sector privado de nuestro país. Yo le pediría un comentario. ¿Cómo ven ustedes esta batería de medidas y si en la práctica van a tener un impacto o no? Lo escuchamos. Con respecto al primer punto sobre las exportaciones, como te estaba mencionando anteriormente, por supuesto que nosotros recibimos con esperanza eso, pero es que siempre han sido las mismas situaciones. Después, cuando llegan los procesos, entonces te encuentras todas las trabas a todos los exportadores del país, que más bien debería ser, como te dije antes, incentivo. Y con respecto al mercado de capitales, por supuesto que el mercado de capitales es un instrumento muy importante en cualquier país del mundo. Son sistemas en los cuales pueden acceder las empresas para buscar financiamiento. Pero ¿cómo haces tú para entrar en eso? Buscando financiamiento en moneda dura, cuando tú tienes una hiperinflación andando y cuando tienes una devaluación demoledora. Entonces eso al final no va a nada, porque está dentro de un marco de estructura que no te lo permite. Tú lo que tienes que hacer más bien es que haya una economía libre, una economía donde sea el mercado el que fije las reglas, una economía donde esté llena de inversiones. Esta apertura del mercado de capitales, de eso, al final, ¿cómo hace una empresa? Una empresa, imagínate tú, que agarre y vaya al mercado de capitales y tome moneda dura, y luego inmediatamente devalúan por otro lado. Por supuesto que va a ser impagable los préstamos, esas no son, volvemos a lo mismo, pañitos. Hay que hacer un giro de 180 grados, un giro que traiga confianza, que vengan inversiones, que se cree empleo, que haya competencia por los trabajadores venezolanos, para que los trabajadores venezolanos puedan subir su ingreso. Eso es lo que está esperando el venezolano. El venezolano está esperando oportunidades, productos, bienestar, valor en la economía. Y eso no se logra con estos pañitos calientes que se están haciendo. Pero es que además, en el caso concreto el impuesto a las transacciones en dólares, va a tener un impacto directo sobre los índices de inflación, que, insistimos, según las cifras del Banco Central que publican a esta hora en la página web, superaron los 10 millones %, la acumulada más de 9.000, pero
la anualizada de diciembre de 2019, 10 millones%. Quisiera su comentario al respecto. Eso es lo que ha producido que en menos en estos 3 últimos años la economía haya caído cerca de un 60%. Eso solo ocurre en los países que han tenido un conflicto bélico. Es la primera vez en la historia del mundo que un país sin un conflicto bélico pierde el 60% de su economía. Es por lo mismo. Es el empeño en estar en un modelo económico anclado en el pasado. Nosotros tenemos que ir a un modelo económico distinto, unos actores diferentes, unos actores que vean la economía de forma moderna, que crean en la empresa privada. En los países del mundo donde el Estado, donde la empresa privada es más grande, donde hay libertad económica, en esos países del mundo hay más empleo, hay la tasa de desempleo es menor. En esos países del mundo el ingreso de sus ciudadanos, el ingreso económico de sus ciudadanos es mayor. Y en esos países del mundo donde crecen las economías. En cambio, los países donde el Estado es el más grande son los países donde hay más desempleo, son los países donde sus ciudadanos tienen menos ingresos y donde los países menos crecen. Eso es lo que hay que hacer, hay que creer en una economía distinta, con unos actores diferentes, que nos vuelvan a incorporar al mundo, que nuestros productos puedan salir a todas partes con confianza. Actualmente nosotros para exportar es un problema, porque nos ven como unos proveedores inseguros, María Alejandra. Tenemos que tener unas políticas económicas conscientes, que vuelvan a ver a Venezuela como un país confiable, que puedan adquirir nuestros productos y nosotros también adquirir los productos de afuera importados en mejores condiciones y no como un país riesgoso. Esa es la clave, y la clave está en eso, en un cambio de paradigmas, en un cambio económico, un cambio de modelo y en un cambio de actores. Ahora, otra de las medidas que no se ha anunciado, pero se pone en práctica, tiene que ver con esta posibilidad que están ofreciendo los bancos públicos de resguardar, y esto lo pongo entre comillas, dólares en efectivo. Decía el economista, con ironía, evidentemente, y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, en su cuenta en Twitter, Samuro cuidando carne. Yo quisiera su comentario, porque al final del día el problema es la confianza. ¿Qué puede decirnos? Todos estos son medidas incompletas. ¿Qué país del mundo se mueve únicamente con efectivo? Hablan de una dolarización. Esto no es ninguna dolarización, ¿verdad? Esto es un desorden económico. Aquí tienes por un lado dólares, por otro lado euros, por otro lado petro, por otras partes del país se mueve en oro. María Alejandra, una dolarización es cuando el Estado en forma seria dice: yo asumo esta moneda como patrón. Este va a ser el nuevo contrato para todos los venezolanos. Entonces todos nos vamos a regir por eso. Mientras tanto, tú lo que estás haciendo en cada uno de estos bancos, unas cuentas custodias, para volver a lo mismo, a un país un país en el cual nosotros llegamos a tener casi en el año 70-80, el 80% del país bancarizado. Ahora vamos en retroceso. El abrir cuentas, el mantener cuentas, instituciones financieras, eso no, lo que importa es tener efectivo. Entonces estamos siguiendo a una política en vez de desarrollo, una política en vez de formalización, a una política de informalización. Y la informalidad lo que te trae es una economía de miseria. Las economías formales son las que de verdad prosperan, donde haya empleos formales, donde haya compañías formales, donde cada empresa cuide, como hemos hecho muchas veces nosotros, como siempre hacemos en el sector industrial, que cuidamos nuestra formalidad. Lo que terminas entonces es, a través de todos estos impuestos y a la vez también de toda esta política de manejo de efectivo nada más, entonces de crear una economía informal, y las economías informales no te llevan al progreso de un país. Claro, pero este tema de los bancos públicos, tomando en cuenta los antecedentes, francamente genera muy poca confianza. Es decir, no existen de pronto garantías que el día de mañana, por la necesidad voraz que tiene el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, bueno, nadie sabe el destino de pronto la moneda o los dólares que se coloquen allí. Yo quisiera su comentario y yo insisto con esto de la confianza. Por supuesto. Es que no solo es eso, María Alejandra. Mira, tú no puedes manejar un país a punta de efectivo. Y tú sí, aunque lo coloques en los bancos públicos, en los bancos del Estado, en los bancos privados, esa no es la forma. La forma no es que todos estemos con efectivo. La forma es que tú y yo podamos transar operaciones
a través del sistema bancario, que yo te pueda pagar a ti con un cheque, o tú le puedas pagar a tu proveedor, por otro lado, con una transferencia en dólares o en la moneda que sea de curso legal. Estas cuentas custodias son algo engorrosísimo. Son manejos de, imagínate que tú no puedes manejar todo un país a punta de efectivo. Eso es un país que entonces que por eso es que la economía venezolana cada vez se contrae y terminamos siendo una economía enana. ¿Sabes cuánto es la cartera de crédito de toda la banca reunida? 200 millones de dólares. Eso ni siquiera una agencia de cualquier banco español en Madrid tiene mucho más que eso. O sea, por favor, entonces lo que estamos es llevando a una economía, en vez de buscar que la economía se expanda, que la economía empiece a tener oportunidades para todo el mundo, lo que seguimos es enanizando la economía con este tipo de cosas, este tipo de medidas que en ningún momento van a traer capitales. Cuando un inversionista extranjero quiera venir a traer al país millones de dólares que se necesitan, por ejemplo, para el sector eléctrico, y usted le diga que usted no puede mover, que él no puede mover su empresa, sino a través de efectivo, no va a venir a hacer las inversiones que se requieren. Por eso es que nosotros necesitamos inversiones, especialmente en los sectores en los sectores de los servicios públicos. Fuera de Caracas los apagones siguen estando, sigue habiendo falta de combustible, sigue habiendo falta de transporte. La economía en Nutella no solamente se maneja en un sector o en unas regiones. Nosotros tenemos que una economía que cree beneficio a todos los venezolanos y no a través de este tipo de medidas puntuales que lo que resuelven son problemitas en el momento. Tienes que hacer una estructura diferente, un cambio de modelo, un cambio de paradigma. Nosotros tenemos que regresar a esa economía poderosa que en Venezuela le abrían las puertas a todos los venezolanos y no ahorita que lo que hacemos es exportar venezolanos y no productos. Dos inquietudes. Una, usted decía en una entrevista hace algunos días que actualmente las industrias trabajan al 20% de su capacidad. Quisiera un comentario de su parte y saber, por otro lado, bueno, ¿qué impacto puede tener para el sector privado que queda en pie en nuestro país estas nuevas medidas y sobre todo la nueva carga impositiva que ha anunciado el equipo económico de Nicolás Maduro? Lo escuchamos. Yo estoy ahorita en una gira, estoy por Aragua, hoy estoy en Carabobo, vamos a estar en Valera la semana que viene, seguimos visitando a los sectores y a nuestros industriales, llevando por supuesto un mensaje de fuerza, un mensaje de tratar de seguir a pesar de todas las circunstancias que están pasando. Y tú los ves grandes industrias, María Alejandra, con una capacidad ahorita trabajando al 20%, ver esa cantidad de maquinarias paradas, o ver cómo han tenido que reducir sus nóminas porque porque sus mercados se han caído localmente, y se han caído porque el venezolano perdió el poder de su capacidad de compra, y su capacidad de compra se ha caído por un manejo equivocado de la economía, que la hiperinflación le ha molido el sueldo y los ingresos a todos los venezolanos. Pero tú ves esas industrias con ese potencial, María Alejandra, un potencial grande, empresas que tienen tecnología de primer orden. Estaba visitando una de ellas y hasta hace nada 4 años invirtieron en maquinaria de última tecnología, y ves esa capacidad que tenemos de crear oportunidades, que solamente con crear esa palabrita que tú acabas de decir muchísimo, que es la palabrita mágica que hace que un país progrese, que es la confianza. Y la confianza solo se hace con medidas económicas acertadas. La confianza solo se crea con actores que sean creíbles, que digan de verdad, mira, el país lo vamos a echar para adelante, creemos en la empresa privada, creemos en la inversión, en la inversión privada, creemos en el emprendimiento, y eso es lo único que hace un país adelante. Pero yo te aseguro, mira, en esta gira que estoy haciendo, veo el potencial de nuestros industriales, las ganas que todavía tienen, el empeño que le siguen poniendo, a pesar de todos esos problemas que tú misma acabas de decir, a pesar de esa carga impositiva injusta, que en vez de agarrar y aligerar la carga impositiva para que se creen más empresas, agarras y le estás poniendo mucho más impuestos, le estás poniendo mucha más carga a unos sectores que ya no pueden más y que lo que estás buscando es cerrarlo. Pero ahí están. Pero mira, la esperanza de los industriales, la esperanza de un cambio, la esperanza de que se van a producir cambios en el país, sigue alentando a la industria, y estoy seguro que en ese nuevo país que va a venir, nosotros los industriales vamos a jugar un rol fundamental, creando
creando puestos de trabajo, creando oportunidades para los venezolanos, llevándole productos hechos en Venezuela por venezolanos, productos de calidad, productos hechos con todos sus controles necesarios, no como esta cantidad de productos que están entrando, que tú ni siquiera sabes lo que estás comprando, porque ni siquiera vienen en español muchos de esos productos vienen vencidos, con fechas adulteradas, productos falsificados. El producto venezolano no, el producto venezolano cumple todas sus normas y además le da valor al país y contribuye con la creación de valor en Venezuela. Gracias, Adán Celis, por atendernos, acompañarnos, presidente de Conindustria, que así sea, por el bien de nuestro país, por el bien de los venezolanos, hablo del cambio y, bueno, ese país posible que es Venezuela y por el cual esperan en territorio nacional, pero también más allá de nuestras fronteras, a la luz de lo que hemos visto en los últimos días, en el marco de esta gira que ha realizado el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, quien anunció, por cierto, pronto regreso a territorio nacional. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Cipriana Ramos. Ella fue presidenta de Consecomercio. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias a ti. Saludos. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pedí una primera valoración acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica y el impacto que van a tener las medidas que ha anunciado el equipo económico de Nicolás Maduro, que van desde una nueva carga impositiva a las transacciones en dólares en nuestro país, y la posibilidad, en teoría, de emitir títulos valores en dólares. ¿Qué puede decirnos? Toda carga impositiva recae sobre el consumidor, sobre el venezolano de a pie. Eso lo vemos aquí en todo el mundo. O sea, cuando tú me estás hablando, que alguien dijo que había una refutación de la economía o que se veía un ligero incremento por el tema de las compras-ventas en dólares, bueno, ahora viene a colocarte un impuesto, evidentemente, eso va a retraer nuevamente la compra en divisas, porque el producto se te va a hacer más oneroso. Lo que quieren es llevarnos a que utilicemos el petro, que es quien no va a tener impuestos. Bueno, el petro es un medio de pago
que la gente no le tiene confianza ni se ha acostumbrado a ello. ¿Sí? Y no se ha acostumbrado a ello porque no le tiene confianza. El primer intento de masificarlo dejó un sabor amargo en el consumidor y en el comerciante. Ahora, tengo que preguntarle porque coinciden los analistas con los cuales hemos conversado que al menos estos impuestos a las transacciones en dólares, en principio, probablemente van a crear o a empujar la economía a, una economía prácticamente negra, es decir, tomando en consideración que hablamos de tasas impositivas hasta 25%, y por otra parte, el impacto directo que esto va a tener sobre los índices de inflación, que según el Banco Central de Venezuela, insisto, con esto, el año pasado cerró en más de 10 millones%, anualizada de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, más de 9.000% acumulada para el año anterior. ¿Qué puede decirnos? Bueno, pero es que esa inflación, para nosotros esa cifra no es extraña, porque es lo que vemos todos los días. El que sale todos los días a comprar un par de zapatos, un huevo, un repuesto, se da cuenta de cómo está la inflación. O sea, las cifras que nos puedan dar de un lado y del otro, uno siempre dice, bueno, esa cifra está por debajo de lo que tú estás viendo. Cuando un comerciante va a reponer un producto, ahí es donde tú ves cuál es el porcentaje de inflación que tiene. Y en Venezuela, con una inflación que ha llegado, aunque los economistas dicen que eso no es inflación, que ha llegado hasta el dólar, que tu producto lo compras a un precio hoy y mañana a otro, vemos cómo está de distorsionada la economía. Es una economía en la cual tú con lo que compras hoy no vas a comprar mañana. O sea, el café que tú estás tomando hoy tiene un precio y mañana tendrá otro. Y no es solamente para el comerciante, es para todos. Es el servicio, es cuando vas a un médico, es la industria cuando va a reponer una materia prima. Entonces ahí vemos cómo la exoneración de impuestos que vino ahora fue rebajada, porque antes eran más de 8.000 productos y la rebajaron a 3.289 productos. Hay más productos terminados que materia prima, lo cual debería ser lo contrario. Debería ser un incentivo a la materia prima, un incentivo a los productos para la siembra, para que pudiéramos producir en Venezuela, generar empleo y tener productos realmente hechos en Venezuela e ir hacia la soberanía alimentaria y a la soberanía económica. O sea, no solamente la soberanía alimentaria, porque en Venezuela no solamente se produce alimentos porque es lo que, o sea, uno generalmente habla de alimentos porque es el día a día, o sea, es lo que la gente más busca, es lo que se está cambiando de ramos en el sector comercio. O sea, tú ves que en lugares donde hay una farmacia, si continúa la farmacia, cuando tú entras parece más un abasto que una farmacia. Y si no, están cambiando de ramo. Ahora, en el caso concreto de la emisión de títulos o la posibilidad de emitir títulos en dólares para el sector privado, el economista Drúbal Oliveros decía, es un tema a mirar con mucho cuidado, con alta volatilidad del tipo de cambio y la hiperinflación, sin una estrategia financiera con cobertura óptima puede ser arriesgado. Una opinión compartida por el presidente de Conindustria, con quien conversamos hace algunos minutos. Quisiera su comentario al respecto. Así es, y quien va más a ese crédito va a ser la industria para producir, y tienen cautela, por lo que te decía antes. O sea, siempre vamos a tener la desconfianza, ¿sí? Aquí hubo una oportunidad de generar confianza con la emisión del petro como medio de pago, y sin embargo no pasó. Entonces, cuando nosotros no tenemos confianza como un comerciante, la mayoría en Venezuela, los comerciantes somos pequeños. Entonces, ¿cómo un comerciante va a ir a un crédito en divisa para importar un producto? Porque si vas a comprar en divisa, es realmente para importarlo. Y con una incertidumbre que no sabes qué va a pasar mañana. Porque no hay una rotación de inventario fuerte. Hay momentos en los cuales el inventario sale, como pasó en diciembre con el tema del petro, pero el inventario se te queda allí, que ya no es inventario. O sea, estamos hablando de inventario en caso de que tú puedas tener una posesión de un crédito en dólares y puedas traer algo. Pero la mayoría estamos trabajando con rotación de productos. O sea, recuerda que desde que publicaron la ley de precios justos,
es muy difícil tú tener productos en tu almacén porque no sabes cuándo te lo van a catalogar de acaparamiento. Y son todas esas circunstancias que te van llevando a la desconfianza en tu trabajo. Entonces tú vas tomando previsiones, y previsiones en función de lo que te ha pasado a ti o a tu entorno. Pero las cargas impositivas, tanto en el sector, tanto de lo que tenga que ver en tributos nacionales como locales, está muy fuerte. Esta semana hubo reuniones por lo menos en Barcelona, lo que estuve sentido en el estado de Anzoátegui y en los valles del Tuy, con el tema de los impuestos locales. Un impuesto, o sea, una estructura pequeña, un edificio de 3 pisos, tienes que pagar 30 millones de bolívares por impuestos, lo que llamamos derecho de fuente, impuesto inmobiliario. Eso va al costo del local en el alquiler, y evidentemente todo eso va al costo del producto. O sea, todo lo que tenga que ver con la carga impositiva, al final va la estructura de costo, y al final terminamos pagándolo todos nosotros. Claro, pero en una situación país como la que tenemos, y lo hemos comentado en otras oportunidades, donde el salario mínimo supera apenas los $3 mensuales, bueno, ¿de qué estamos hablando o frente a qué escenario estamos? Le pregunto. No, pero es que recuerda que yo tengo mucho tiempo diciendo que el salario mínimo en Venezuela ya no es referencia para absolutamente nada. El salario mínimo en Venezuela, la única referencia que pueda tener es pobreza y esclavitud. O sea, trabajo para que no me paguen nada. O sea, yo voy a una oficina, voy a un negocio, voy a un sitio, porque, bueno, gracias a Dios los empresarios son los pocos que pagan un salario mínimo. O sea, nosotros tenemos que, de alguna forma, buscar la alternativa de pagarle un bono un poco más al trabajador para que pueda movilizarse. Pues si tú me estás hablando de $3, eso de verdad el trabajador no va a tener ni cómo pagar el pasaje que acaba de incrementar. Claro, pero esas son las pensiones de nuestro país y es el salario de buena parte de la administración pública. ¿Perdón? Que $3 son las pensiones, es lo equivalente a las pensiones en nuestro país, y también es base para el cálculo del sueldo de la administración pública. Claro, es que ellos son los más afectados, y sobre todo los pensionados que no reciben más nada. Que el pensionado ya dejó de trabajar, ya no percibe un bono, no percibe ningún ingreso adicional, y con eso tiene que comprar, porque ya cuando llega a la etapa de pensionado, lo que más tiene que comprar son medicamentos. De una farmacia y pregunta cuánto cuesta una caja de aspirina, una caja de cualquier producto para el dolor. Y decirte cuánto cuesta una pastilla para la tensión. Ahora, tengo que preguntarle en la práctica la posibilidad de que estas medidas anunciadas, por cierto, aprobadas al margen de la Constitución, asumiendo atribuciones de la Asamblea Nacional, pero que la posibilidad de que en la práctica se apliquen al final del día, porque tal como lo decía Dan Celis de Conindustria, ahora mismo en Venezuela lo que existe es un verdadero caos monetario. Es decir, hay transacciones en dólares, hay transacciones en otras monedas, en euros, en pesos colombianos en la frontera con ese país. ¿Qué puede decirnos al respecto? Y tomando en consideración que la tasa impositiva todavía se desconoce, más allá de este 5 a 25% del que habla el instrumento aprobado esta semana. ¿Qué puede decirnos? Sí, es posible, y lo comentaba ayer en una reunión aquí en La Guaira, es posible que esa tarifa, ese impuesto a las transacciones en divisas no sea aplicado todavía, pero el resto sí. O sea, cuando tú me hablas en el Código Orgánico Tributario y en la ley del IVA y en la ley de aduanas, que ahora sustituiste la unidad tributaria por la moneda de mayor valor en la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela, eso sí es de aplicación inmediata cuando entre en vigencia la norma, ¿no? Y aun cuando digamos que es inconstitucional, es una imposición que si estás en el mercado tienes que aplicarla. O sea, no tienes otra alternativa.
Claro, pero entonces habrá que crear distintas cuentas, o sea, realmente es un pequeño caos el que se está creando aquí, es decir, cómo, digamos, explicar o establecer en los libros de cuentas de las empresas, bueno, el porcentaje que se transó en bolívares, en euros, en dólares, en pesos colombianos. Quisiera su comentario. Ahí están los contadores ahorita jalándose los cabellos, viendo cómo realmente se va a hacer con eso, porque la factura va a ser emitida en bolívares igual, ¿okay? O sea, tú al final terminas emitiendo una factura en bolívares, tú al final terminas contabilizando en bolívares, porque la moneda es el bolívar, pero porque además la obligación que tienes de contabilizar es en bolívares o en petros, no en divisas. Entonces, no es fácil, es complicado, por eso te digo que yo no creo pudiera pasar, porque aquí hemos visto cosas peores que lo apliquen, pero yo no creo que eso lo apliquen en lo inmediato. Aún sí, porque el Colegio de Contadores está en la consulta para la contabilidad en petro. No hay una normativa todavía. No, y nadie sabe exactamente la tasa que se utiliza más allá de las que aparece publicada en la página web de Petro y la del Banco Central. Eso va a ser más costoso el producto. La gente no va, y lo que dijiste tú antes, o sea, te vas a ir al mercado negro, la gente no va a vender en divisas porque no va a correr el riesgo de una sanción, el producto va a ser más costoso, tu retorno de caja y tu movimiento de caja también va a ser más costoso, o sea, te complica tu entorno contable, o sea, porque no está, cuando tú hablas de un comercio pequeño que tiene una sola oficina, está bien, pero cuando estamos hablando de aquellos que tienen sucursales en todo el país, pues se te va a complicar. Porque entonces en su opinión, en un sitio hay movimiento de divisas y en otros no. En su opinión, ¿qué sentido tiene todo esto? Más allá de abonar en el caos que ya existe en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo final, en su opinión? O, digamos, lo que ha podido recoger de aquellos comerciantes que, bueno, que van a tener que lidiar con esta nueva batería de medidas económicas. No, los comerciantes creen que lo que vamos es al caos, o sea, que la intención, más que recaudar, es caotizar. Porque cuando tú tienes una economía como la nuestra, y tú le vas a incluir más sanciones, le vas a incluir más riesgos al comerciante, bueno, ahí sí vas a la Santa María. O sea, todo el esfuerzo que tú estás haciendo para mantener la Santa María abierta, y luego vienes con unas multas que van tomando en consideración la tasa más alta de la moneda, porque la unidad tributaria casi que la desaparecen. Entonces, ¿qué te queda? O sea, lo que te queda es, bueno, o corres el riesgo de perder todo o vas a la Santa María de una vez. Y eso es peligrosísimo, porque hemos guayado bastante. O sea, hemos guayado muchísimo para poder mantenernos, para poder tener la Santa María arriba, cumpliendo con obligaciones tributarias que muchas veces consideramos ilegales, inconstitucionales, injustas, pero que, bueno, que tenemos. Bien. Y que mientras no tenemos, mientras no nos amparemos ante un tribunal, hay que acatarla, hay que cumplirla, aun cuando consideremos que son ilegales e inconstitucionales. Por eso decíamos que nos sorprendía la declaración de Nicolás Maduro advirtiendo que nada iba a aplastar Venezuela, ¿no? Es que ya ocurrió en la práctica, es decir, un modelo que nos ha llevado hasta acá, con una caída de la economía de más del 65% durante su administración, y que, bueno, que va a continuar lamentablemente cayendo a la luz de lo que hemos conversado la mañana de hoy, producto de estas medidas económicas. Cipriano Ramos, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, es presidente de Consecomercio. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor economista Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Yo iniciaría la conversación, profesor, a partir de lo que nos decía la invitada anterior, Cipriana Ramos, expresidenta de Consejo de Comercio, advirtiendo que, tomando en cuenta el caos que van a crear las medidas económicas y esta nueva batería fiscal anunciada por el equipo económico de Nicolás Maduro, bueno, incluso algunos comerciantes estarían pensando si asumir el riesgo y caer en multa o sencillamente bajar la Santa María. Quisiera un comentario inicial de su parte acerca de este tema. Bueno, lo primero es preguntarse para qué hacer una reforma tributaria, ¿no? Esa es la primera pregunta que debería ser clave para nosotros, ¿no? Más allá de cómo se hace, para qué hacerla. Yo diría que lo primero es lograr que un presupuesto sea sostenible en el tiempo y que con eso se puedan financiar unos gastos que ameriten cobrar impuestos. Y aquí no se ha presentado el presupuesto en 3 años. Entonces no podemos ver la justificación de esta reforma, de estos nuevos impuestos que se están estableciendo, además impuestos que en algunos casos son de moneda extranjera,
tener una visión consolidada y que nos permita ver cuál es el destino de esos recursos. Porque siempre que se coloca un impuesto, y la misma palabra lo dice, ¿no? Se está haciendo una imposición sobre otros, se está obligando a otros a hacer algo que de otra manera no haría. Y para eso, pues, no solamente se hace uso de la fuerza, que es lo que hacen los gobiernos, sino que se persuade, ¿no? Se dice, bueno, estos recursos se van a destinar al JM de Los Ríos, donde hay una cantidad de niños que están siendo muy mal atendidos y algunos muriendo, no por falta de voluntad médica, sino por falta de insumos, por falta de un ambiente adecuado, en condiciones que... Y uno podría pensar que los impuestos tienen un destino que justifica la acción de los gobiernos. Pero en nuestro caso no hay ningún presupuesto. Incluso se ha dicho que PDVSA este año tampoco va a pagar impuestos, cosa que le hace a uno preguntarse, bueno, ¿qué efecto podrían tener las sanciones de Trump si son sobre PDVSA? Y de todas maneras PDVSA no iba a pagar impuestos. Uno no puede tener acceso a las cifras del Banco Central de Venezuela porque recientemente publicaron únicamente las cifras de inflación y no sabemos qué ha pasado con el PIB, qué ha pasado con los gastos de consumo, inversión durante el último año, las cifras de balanza de pagos no se han presentado. Es decir, colocar impuestos en estas condiciones no solamente es una arbitrariedad que más allá de la forma como se haya definido el impuesto, es una arbitrariedad porque no vemos el destino que va a tener y efectivamente tiene consecuencias negativas sobre comerciantes que, bueno, pueden en esta situación estar, como tú dices, preguntándose qué es mejor, ¿no? Si continuar, si ser formales o si no serlo. O sea, es una pregunta que debe atormentar a más de uno. Porque entre otras cosas, profesor, nos decía el presidente de Conindustria, ahora mismo en Venezuela hay un desorden monetario y efectivamente las transacciones se hacen en dólares, en euros, en pesos colombianos en la frontera de nuestro país, pero al final las cuentas los empresarios las llevan en bolívares y el equivalente en petro, tomando en cuenta también otra medida asumida por el equipo económico de Nicolás Maduro. Yo quisiera su opinión y su comentario. ¿Qué sentido tiene, digamos, todas estas medidas? ¿Hacia dónde quieren llevar, en su opinión, a nuestro país? Porque en la práctica le tocaría a la empresa privada tener varias contabilidades, es decir, cuánto hemos vendido hoy en petros, en euros, en pesos o en bolívares. ¿Qué puede decirnos? Que, en principio es completamente innecesario todo esto. O sea, el petro en primer lugar. El petro parece ser una alcabala entre dos monedas, entre el bolívar y el dólar. Y es una alcabala impuesta por el gobierno, en la que se pueden generar unas oportunidades de intermediación a quien compra y vende los petros, pero que es completamente innecesaria e irrelevante. O sea, ya cuando se tiene el bolívar y se tiene el dólar, pues ya transacciones directas permiten hacer las famosas utilidades cambiarias que alguna vez el Banco Central le entregó a Hugo Chávez en el año 2001, y que generaron toda una discusión inicial sobre el mal manejo de la política cambiaria y sus efectos potencialmente inflacionarios porque financiaban el gasto del gobierno, ¿no? Es decir, el petro es una alcabala que puede generar unas oportunidades de enriquecimiento para algunos, pero que entorpece el trabajo de todos los demás. Por otro lado, tener múltiples contabilidades en un país en el que hay un régimen cambiario funcional también es innecesario, es redundante, porque en cualquier país tú puedes llevar tu contabilidad en la moneda nacional, y cualquiera puede hacer la conversión inmediatamente a euros o a dólares, porque hay un régimen cambiario y se puede decir, bueno, si esta persona quisiera comprar euros no podría comprar más que esto. Si quisiera comprar dólares no podría comprar más que esto. Si quisiera comprar pesos no podría. Y la contabilidad de la cantidad de dólares, pesos, euros que están circulando en esa economía se podría ver a través de los bancos que tendrían depósitos en estas monedas y podrían publicar esa información a través del Banco Central de Venezuela. Eso, del Banco Central de ese país. Eso en Venezuela ocurrió. Lo que pasa es que ocurrió hace ya 17 años y habrá gente que no lo recuerda, ¿no? Pero lamentablemente el proceso de destrucción que estamos teniendo desde hace ya mucho hace ver como algo inusual la posibilidad de que puedan circular varias monedas. Cuando se habla aquí de una dolarización desordenada o de un proceso en desorden monetario, yo entiendo por qué esa idea es tan generalizada. O sea, nosotros siempre estábamos acostumbrados a trabajar con bolívares y además estaba prohibido el uso de dólares,
Pero si recordamos muchas transacciones durante el control de cambios, compras de apartamentos, compras de carros, compras de distintos activos dentro del mismo país, se hacían en dólares, porque había personas que tenían cuentas en dólares en el exterior y hacían transferencias a otras personas con cuentas en dólares. Y si vamos hasta el siglo XIX, aquí circulaban varias monedas al mismo tiempo, antes de que apareciera el bolívar. Y si nos vamos a otros países, vamos al aeropuerto de Inglaterra, en Londres, ahí circulan el euro, la libra y el dólar. Es decir, la circulación de varias monedas puede facilitar las transacciones. Lo que hace falta es un tipo de cambio de referencia entre dos monedas siempre. De modo que la conversión es automática. No hace falta que el gobierno se pregunte cuántos dólares tienes tú metido en tu caja registradora para saber cuántos me voy a llevar. O sea, eso es completamente ineficiente, genera informalización de la economía y hace que incluso la misma recaudación fiscal sea menor. Finalmente, profesor, el impacto inflacionario, tomando en cuenta los datos reconocidos por el Banco Central, insistimos, a esta hora, si usted revisa la página web del ente emisor que controla Nicolás Maduro, nos habla de una inflación anualizada de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 de más de 10 millones %, 9.000% acumulada el año anterior. Quisiera su comentario. Sí, bueno, en primer lugar, esa primera observación que te hacía hace un rato, es la única cifra que actualizaron desde el primer trimestre del 2019, es decir, ha pasado un año y lo único que el Banco Central ha creído que debe informarnos es la tasa de inflación, que este año pasado, de diciembre a diciembre, fue mayor que la que midió la Asamblea Nacional, ¿no? Pero cuando un Banco Central recopila todos estos precios y ve las tasas de variación, lo hace no solo para mostrarnos en cómo se incrementaron y cómo va la hiperinflación, en el caso de nuestro país, lo hace también para hacer cálculos del producto real, o sea, qué ha pasado con el producto de la economía, porque en términos reales el producto ha caído y la pregunta es cuánto ha caído. El Banco Central no publicó información sobre esto. Lo mismo ocurre con la balanza de pago. Allí es donde nosotros podemos ver cómo va las importaciones, que son esenciales para producir algunos bienes, no solamente para consumo, sino para producción, y cómo van las exportaciones de nuestro país. Y eso tampoco apareció. De las exportaciones de petróleo, uno podría ver cuál ha sido el efecto de las sanciones y si ciertamente el gobierno reconoce que ha triangulado por vías alternas la venta de petróleo y ha tenido ingresos, pero ni siquiera por esta vía podemos ver cuáles son los ingresos que PDVSA tuvo y por qué no está pagando impuestos, porque los impuestos de PDVSA se paguen, había todo un diseño desde los años 80. O sea, PDVSA recibía los dólares, le vendía los dólares al Banco Central, el Banco Central le entregaba bolívares y PDVSA pagaba sus impuestos en bolívares, o sea, porque no había que tener una doble contabilidad. Ahora nosotros nada más vemos la cifra de inflación y es como si nos lanzaran un hueso para entretenernos, para decirnos, mira, sí estamos publicando la cifra. No, están publicando solamente una. Y allí uno puede ver los detalles, sí, que si hubo un incremento en educación que fue proporcionalmente mayor que el de otras actividades. Uno podría preguntarse por qué la inflación en educación es relativamente más alta. Bueno, precisamente porque es la que se rezaga más en los incrementos. Y allí uno puede sacar distintas conclusiones, pero que son laterales, o sea, de alguna manera no son las consecuencias de una visión de conjunto. Allí lo que uno puede concluir es que el Banco Central no tiene mucho interés en que nosotros conozcamos los detalles del funcionamiento de la economía. Profesor Ronald Balsa, gracias por atendernos y acompañarnos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Nosotros se nos agotó el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.